El tema de hoy se llama la revelación y va a ser en una parte, el domingo que viene vamos a ver otra parte más. Y sabe que me recordaba cuando fue mi primer baby shower de mi primer hijo, ¿sí? De hace casi 18 años atrás, sí, un montonazo. Imagínense, en aquella época no era común como ahora, que todo el mundo dice baby shower y saben lo que es, ¿sí? Y algunos, creo que era de Fátima que decíamos, o de Valentina, que tuvo como 20 baby shower, un montón, o sea, sí o sí en todas las mamás hacen algún tipo de celebración, las amistades. Me acuerdo que mi hermano después me contaba, porque bueno, él estaba con nosotros, así que él me lo había preparado y decía que iba a un cotillón y quería buscar algo de alguna temática y dice, baby shower, ¿qué es eso? O sea, no existía en esa época. Y también otra de las cosas que está de moda, por así decirlo, en este tiempo, no sé si alguna vez lo vieron o en algún video, hay gente también acá que ya empezó a hacerlo, acerca de la revelación del bebé, si es varón o si es mujer, ¿lo vieron? Y entonces hacen algunos semejante fiesta, a veces solo es el matrimonio, el papá, la mamá, o darle a conocer a los hermanitos o a la familia cercana una sorpresa, o a veces hasta hacen fiestas de que todos saben menos la mamá, si qué va a ser, si varón o mujer. Entonces hacen todo un espectáculo con colores y todo, y lo que sale entonces será varón o será mujer, ¿no? Entonces ahí, y si no, la clásica ecografía, en la cual te asegura si es varón o es mujer al que quiera saber. Y así se da a conocer al mundo, al nuevo integrante, se revela al mundo qué será. Se revela al mundo. Hay alguien adentro de la panza de mamá y en algún momento se da a conocer, se revela. Y bueno, quiero que leamos la palabra de Dios en Primera de Samuel. Les pedí que me lo pongan en la Nueva Traducción Viviente, capítulo 17, versículo 45. Allí está, ¿no? Bueno, vamos a ir leyendo juntos, ¿sí? ¿Qué les parece? A ver, dice, David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. El verso 46 dice, hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. El siguiente verso dice, y todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. ¡Wow! Es impresionante la voz de David en esta ocasión y en esta oportunidad allí que quizás muchos la hemos leído, la hemos escuchado desde que tengo uso de razón y voy a una escuelita, escuché acerca de la historia de David y Goliat, de este pequeño enfrentando a un hombre gigante, ¿sí? Pero en serio era demasiada la diferencia. Y para mí esta, como muchas de las que están en la Biblia, es una historia más que nada de revelación al mundo. Allí, en ese momento, el mundo supo quién era David y quién sería para el mundo y para la historia. A partir de ese suceso, a partir de esa conversación, ese grito de guerra, esa profecía, esa exclamación, esa declaración ante el gigante, ante los que estaban ahí esperando para la guerra, en ese momento se supo quién era David y lo que estaba dispuesto a hacer y lo que significaría para el mundo y para toda la historia, porque después de tantos miles de años seguimos hablando de ese pastorcito valiente en esa ocasión. Ahí fue revelado David al mundo.
Y cuando vemos la historia el contexto de lo que estaba pasando, en esa época había un rey, el rey que fue el primer rey de Israel, que era el rey Saúl, el primer rey de Israel. Pero este rey se había convertido en un rebelde ante Dios. ¿Conoce a alguien algún rebelde? O sea, que andaba todo bien con Dios y después se pone chueco para el otro lado. ¿No, verdad? ¿No conoce? ¿No quiere mirar de costado a ver si le tocó? O se pone un espejito, capaz que soy yo. ¿Seré yo, Señor? Y se había convertido en un rebelde ante Dios. Y Dios ya lo había desechado, había sacado su mano. Así dice, tal cual. El Señor le revela al profeta y le dice, Él ya sacó su mano por la extrema rebeldía, orgullo, capricho y terquedad que tenía Saúl. Entonces Dios dice, se terminó con este rey, vamos a elegir un nuevo rey. Si bien no salió de su puesto, seguía, pero para Dios, Él ya no era el rey de Israel. Entonces Dios le dice a través del profeta Samuel, vamos a elegir un próximo rey. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a ungir a otra persona, vamos a ungir a otro y así vamos a mostrar que la aprobación de Dios está sobre el ungido, a pesar de que el otro tenga el título. ¿Hola? La aprobación de Dios está en el ungido, a pesar de que otro tenga el título. Y eso era lo que iba a pasar con David. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, alguien sabía, el mundo sabía quién era David hasta entonces. El mundo sabía, el profeta sabía quién era el escogido, no. Entonces lo manda a Samuel, se va hasta un pueblo pequeño. Era una gran familia de Belén de Judea. Y allí David tenía un papá que se llamaba Isaí. Pero David era el menor de todos sus hermanos. Y como se acostumbraba en aquella época, no como ahora, que ahora al menor generalmente es el más caprichoso, al menor es al que se le da todo, al menor se le aguanta todo lo que no se le aguantó a los demás, y al menor, o no es así. Los menores son medio más o menos así en las casas. Pero en esta ocasión antes era diferente. El menor tenía que pagar el precio y bien alto, porque el menor en esta ocasión ellos tenían campos, tenían rebaños de ovejas, entonces su papá lo mandó con las ovejas que vaya al campo y que cuide las ovejas. Está allá lejos. Tan lejos estaba que cuando vino el profeta Samuel y se presentó ante el padre y le dijo, uno de tus hijos será el próximo rey de Israel, por eso venía a ungir, que incluso dice la Biblia que cuando se presentó Isaí le preguntó, ¿vienes en son de paz? Porque que un profeta se te acerque, más o menos es así. ¿Viene con la banderita de paz o qué vienes a decirnos? Entonces le dijo, tengo que ungir a uno de tus hijos. Entonces, ¿qué pasó? Empieza a llamar a los hijos. Empieza a llamar al más grande. ¿Dónde hay cada uno grandote, robusto, fuerte? Que sí, qué pinta de rey que tiene este. Entonces empieza a venir uno, empieza a venir otro, empieza a venir otro. Entonces el Señor le dice, no mires la apariencia. No mire lo de afuera. Porque yo lo que miro es el corazón. Es lo que miro. Entonces empieza a pasar uno, se quedó sin hijos. Entonces dice, ¿pero qué no tenés ningún hijo? O sea, tiene que ser un hijo de acá. Y ahí se acordó el padre, tengo otro. Cierto que hay otro, pero está en el campo. Bueno, manden a buscarlo. Y cuando lo trajeron ahí ante el profeta dijo, a él hay que ungir como rey. Y entonces allí en presencia de su familia lo ungió como rey de Israel. Era el David que ni el padre se acordaba, pero el David que Dios sí conocía. Vuelvo de vuelta a decirte, era el David que ni el padre ni nadie creía en él, pero era el David que Dios sí conocía. Y este David fue ungido como rey. Pero después de eso, no es que ahí pasó al trono, David ya de pastor se lavó el olor a oveja y se fue a sentarse en el trono. No, David tuvo que volver a sus tareas común y corriente. Tuvo que volver, tuvo que seguir con su vida. ¿Por qué? Porque él no era el rey todavía. Legítimamente para el pueblo era Saúl. Así que Saúl estaba como rey, estaba ejerciendo, ¿sí?
el reinado legítimo para los hombres, pero no era el reinado para Dios. Entonces, la vida de David no cambió mucho, menos cambió su historia, lo que él tenía de cercanía con Dios. Así que él siguió en lo suyo, bueno, algo más que lindo, y siguió con lo suyo. Y David tenía sus días entre ser un pastorcito que lo mandaban a cuidar en el campo, pero a veces, por recomendación de los que estaban cerca de Saúl, resulta que Saúl, vieron que les dije que la mano de Dios dice específicamente que se había apartado de Saúl. Y entonces, ¿y qué pasó? Hasta Dios permitió que espíritus lo atormenten, porque todo es permitido, no permitido por Dios. Entonces permitió que espíritus lo atormenten a este Saúl y lo volvían loco, no podía dormir por las noches. Entonces les recomendaron: vos necesitas a alguien que te toque música, alguien que te cante y te toque música para que te relajes y puedas descansar. Y aconsejaron que lo busquen a este muchachito que sabía tocar bien la música. Entonces David estaba un tiempo en el campo cuidando las ovejas, y cuando Saúl se ponía loco y endemoniado, lo llamaban a David, y iba y tocaba el arpa, le cantaba, se calmaba Saúl y volvía al campo. Eso eran sus días. Pero de repente sucedió algo importante en la historia. Una nueva guerra, como tantas guerras que se levantaban en ese entonces, una nueva guerra. Esta vez con los filisteos, un pueblo fuerte, un pueblo guerrero, sí, un pueblo para temerle, que se posicionaron en un valle en donde de un lado estaba el pueblo de Israel y al otro lado, al frente, estaban los filisteos. El asunto que estos filisteos, ¿me van siguiendo o no? ¿Sí? Los que estaban del lado del frente tenían un arma poderosa. Era como si fueran los Marvel de ahora, que salía el Capitán América o salía Iron Man, una cosa así. Ellos lo tenían a Goliat del otro lado. Ellos tenían un guerrero que tenía experiencia, que tenía toda su vestidura de bronce, que era un hombre malo, pero era un hombre grande. Y aceptemos lo que, según la historia y los datos que uno conoce de la antigüedad, en esa época sí había gente extremadamente grande. Era más normal ver gente muy grande, gigantes. Era muy normal en aquella época. Y este hombre era un gigante que medía casi 3 metros. A ver, ¿hasta dónde? Yo no tengo idea ¿hasta dónde sería más o menos unos 3 metros? Si alguien se parara acá. Hasta la altura de la puerta. A ver, José, ¿vos tenés cara de Goliat? Vení, parate acá. Más o menos creo que con José ahí se podría hacer los 3 metros desde el piso hasta acá, digo, ¿no? Ay, viene así. Parate ahí como, imagínense que es desde ahí hasta abajo. Oh, poné cara de Goliat. Oh. ¿Y cuál hay? A ver, ¿quién hay? Alguno pequeñito. Pero encima dicen de David que era de buen parecer. Alguno lindito que haya por ahí. Está más difícil encima. No, un jovencito. Tiene que ser, ¿dónde hay un jovencito pequeño? Más chiquito. No, pero más pequeño. ¿No hay un pequeñito? Ala. Benjamín no, pero Benjamín no lo veo que está por acá. ¿Dónde está Benjamín? No. El otro Benjamín. ¿No está? ¿Johnny será muy alto, Johnny? Richie, ahí está más cerquita. Vení, Richie. Vení, Ricardo, vení. No, arriba no, ahí. ¿Hay una pequeña diferencia? Poné cara de hombre más. Y vos pones cara de Richard. Hay una diferencia. Y este muchachito pequeño que se mandó una ahí, por Dios. Bueno, vuelvan a sus lugares, gracias. Mira cómo baja. Ahora va a caminar así. Va a ser hasta que la vea a la so. Ay, no va a ser simple. Este era un hombre gigante de casi unos 3 metros. Que tenía mucha experiencia, como les decía, en la guerra, y estaba ahí al frente y estaba amedrentando al pueblo de Dios, y logró amedrentarlo, o sea, logró asustar a este pueblo de Dios. En ese momento David estaba en el campo cuidando las ovejas,
Y viene el padre y le dice, mira, tus hermanos están en la guerra, eran mayores los hermanos, entonces junta este pan, este queso, estas provisiones, se lo lleva a tus hermanos, a sus compañeros ahí que están peleando, llévalo perfecto David. No dejó solo su puesto de trabajo porque era un siervo eficiente, dejó a alguien, así especifica la Biblia, dejó a alguien cuidando las ovejas y entonces él se fue a hacer el recado que le pidió al padre. Cuando se va allá, ahí se da con todo ese panorama de la guerra, que están unos para allá, otros para acá, y que se grita, y el otro, y así, y se gritaban de frente, pero no se movían del lugar. El único que se movía del lugar era este gigante Goliat, este hombre grande de guerra, que se acercaba hasta la mitad del valle y empezó a asustar a la gente del pueblo. Decía, a ver si hay uno que venga y se enfrente a mí. Y ninguno de los que estaba del otro lado del pueblo de Israel se quería enfrentar a este gigante Goliat. Entonces David cuando llega empieza a preguntar, ¿pero qué está pasando? ¿Qué escucho? O sea, y ahí justo escuchó que Goliat estaba ahí insultándolos y hablando contra el pueblo de Dios. Y David dice, ¿pero qué está pasando? ¿Qué le pasa a este loco? O sea, ¿va a venir a hablar en contra de Dios y del pueblo de Dios? Igual que nosotros como defendemos la casa de Dios, ¿o no? Igual que nosotros como defendemos a los pastores cuando vienen otros a criticar. Igual que defendemos nosotros a la iglesia de Cristo cuando alguien viene a hablar en contra de la iglesia de Cristo. Así se sintió David. ¿Cómo es posible que venga alguien a hablar en contra de Dios y sus escogidos? Entonces, tanto alarde hizo este pequeño David y venía para acá, para allá, pero ¿qué está diciendo? Iba para otro, pero lo escucharon y tanto fue el alarde que hasta el hermano se enteró y se agarró la cabeza y dice, ¿qué hiciste acá? Y me venía a hacer pasar vergüenza. Lo menospreció incluso y le dijo, ¿acaso tu lugar no es con unas pocas ovejas en el campo? ¿Qué venís a hacer acá? Lo menospreció su hermano y también tanto hizo alarde que llegó hasta oídos del rey Saúl también. Y bueno, ahí la historia continúa a pasar, léalo en su Biblia. El asunto es que David termina enfrentándose a este guerrero poderoso que era Goliat. En otros versos, cuando uno lee en un capítulo anterior, se cuenta acerca de David que era un buen pastor, o sea, un buen obrero, un siervo, era buen músico, como hace rato dije. Dice la Biblia que era de buen parecer, dice la Biblia que era prudente en sus palabras. Wow, prudente en sus palabras, por lo tanto, quiere decir que era sabio. Y también para testimonio era, dice, evidente de que Dios estaba con él. Así la gente ya estaba diciendo, parece que Dios está con él. Parece que Dios está con él. O sea, él, aunque olvidado y desconocido por su padre, él trabajó de tal manera junto a Dios, con Dios, para que otros puedan pensar y hablar así de él. Pero en este momento en el que recién estábamos leyendo, ahí es cuando ocurre la revelación. Ahí se da a conocer ante el mundo quién era David. En el verso, ponelo por favor, ¿quién está, Zeni? Ese es el primero. Ponelo al segundo, por favor. Vieron que ahí empieza a hablarlo y después, miren cómo se va como tomando más fuerza lo que va diciendo David. Dice, hoy el Señor te conquistará. Él hablaba en nombre de Dios. Él no decía, yo David voy a conquistarte, el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Luego daré cadáver de tus hombres a las aves y a los animales y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Él hablaba en nombre de Dios, tenía tanta certeza, tanta seguridad, que esa seguridad en Dios, de saber quién era Él en Dios, lo reveló ante el mundo. ¿Quién era y lo que estaba dispuesto a hacer David? A partir de ahí todo el mundo sabía quién era él. Ya no era alguien más del montón. Hasta entonces sí lo era.
Era un simple pastor de ovejas que ni su padre se acordaba. Pero a partir de esa revelación, a partir de que se dio a conocer, de que lo mostró a Dios en su vida con lo que hizo y esa valentía, entonces ahí se dio a conocer. El mundo supo quién era David y lo que era capaz de hacer con y para Dios. David logró ahí la revelación ante el mundo. Y desde ese día el mundo no lo vio igual a David. Desde ese día se empieza a hablar diferente de David en la Biblia. A partir de ese día, la gente lo miraba con otros ojos. A partir de ese día, la gente esperaba en David la salvación para su pueblo. Que si iba Saúl lo apoyaban. Pero si David tomaba e iba al frente de la guerra, la gente estaba contenta, feliz, porque sabía que vendría con la victoria. Sabían de lo que era capaz David de hacer. Empezó a revelar al verdadero Dios a través de su vida. Dios desde siempre se reveló a la humanidad. Desde siempre. Desde su naturaleza, desde la palabra que leemos. Historias como esta. La historia de Jesús en la tierra. Pero ahora eso que estamos hablando de David, de ese David que se paró y empezó a revelar a Cristo a través de su vida, es trabajo de la iglesia hacer eso en este tiempo. En este tiempo cuando el sistema se está revelando y está mostrando abiertamente lo que quiere para tu vida y tus generaciones, la iglesia tiene que ser de la misma manera. La iglesia debe revelar al mundo quién es Cristo. El Señor usa la iglesia para revelarse Él. Él recién cuando venga en el arrebatamiento, ahí todo ojo lo verá, perfecto. Pero en el mientras tanto que no sabemos cuándo será, es tarea de nosotros revelar a Cristo y mostrar a Cristo a los demás. Y es la manera que Dios usa para mostrarse al mundo a través de nosotros, a través de vos, a través de mí. Por eso nos vive diciendo a cada rato, eres hijo, eres hijo, eres hijo, eres comprado, eres lavado, eres restaurado, eres sanado, eres un hijo con propósito, eres un hijo con llamado. ¿Por qué? Porque donde hay un hijo de Dios, debe entenderse que ahí también está Cristo. No estoy hablando donde hay un evangélico, no estoy hablando donde hay un religioso, alguien que venga a la iglesia. Estoy hablando que donde hay un hijo de Dios se sobreentiende que ahí tiene que estar Cristo. Que el Espíritu Santo es quien mora, que el Espíritu Santo hace la obra a través de nuestras vidas, se imparte a los demás, se influencia a los demás. Donde hay un hijo de Dios. No es posible decir que somos hijos de Dios solamente o parte de la iglesia de Cristo y ser un mal representante, un mal embajador. Hace no mucho tiempo el gobierno nacional sacó a quien era su canciller, o sea que era desde antes de que asuma al gobierno nacional, vieron que, o sea, se le había dado mucho poder y mucho énfasis a quien era la canciller hasta hace, no sé, un mes atrás, 2 meses atrás. Y de repente cuando al presidente no le gustó una votación que hizo, porque el canciller o los embajadores son los que representan al país afuera ante las naciones. Entonces no le gustó, no estaba de acuerdo. ¿Y qué hizo? No, o sea, no estás de acuerdo a mi pensamiento, no estás de acuerdo a lo que tengo, el lineamiento que tengo. No estás de acuerdo a cómo yo lo haría, me manejaría, y como vos sos una extensión, el embajador, el representante es una extensión del principal, entonces ¿qué hizo? Lo sacó de su puesto. Iba a poner a alguien que lo represente según cómo piensa y lo que haría él en su lugar. ¿O no? Es lo lógico. Sin embargo, como iglesia de Cristo, y nos llamamos iglesia de Cristo, pero no es lo mismo ser parte de una religión a ser una extensión de Cristo y
y ser su embajador, ser su representante. Su buen representante. Porque puedo ser un mal representante de Cristo. Puede ser. Por eso es que la iglesia debe diferenciarse del sistema. Y cuando hablo de iglesia es todo, el cuerpo, lo que nos movemos como iglesia. Tenemos que diferenciarnos. No podemos ser iguales, no es posible, no es posible. Si quieres seguir haciendo lo mismo y copiando eso de que cuando uno aprende a usar Word o ahora es más fácil con un teclado de un teléfono, copiar y pegar, copiar y pegar. En la escuela lo usan mucho a eso. Ahora con la inteligencia artificial ni siquiera piensan. Pone ahí la pregunta, sale y listo, ahí hice el trabajo. Y yo me acuerdo cuando éramos chicos, teníamos que ir a la biblioteca. Hasta ahora me acuerdo del olor al libro viejo, que te quedaban las manos todas amarillas de buscar y de tratar de armar algo. No, hay gente que estudió de esa manera o no, todo. Oh, yo ni estudié, dice alguno. Pero eso de copiar y pegar, de hacer lo mismo que el sistema, no va con la iglesia de Cristo. Eso no es la iglesia de Cristo. Hacer lo mismo no es. Si me convierto en un mal representante. Yo me represento, me pongo el pin ahí, soy de Más Vida. Pongo en el Facebook así que soy de Más Vida. Pero no estoy representando a la iglesia de Cristo. No porque vengas a una iglesia, a un templo, a un lugar, estás representando a Cristo. No significa, no es lo mismo, no es un significado, no es un sinónimo. No es lo mismo para nadie. No es lo mismo decir que somos cristianos a hacer lo que hace un cristiano. No es lo mismo, no es la misma cosa. Porque si uno se pone a ver, es muy triste la historia de Saúl. Es muy triste. ¿Saben que ese rey Saúl, el que dije que también fue desechado, también fue ungido? Le tocó lo mismo que David. Antes él fue el ungido. Él fue el ungido antes. Fue elegido por Dios. Pero ese corazón de piedra, rebeldía, orgullo, desobediencia, hicieron que deje de ser un representante de Dios. Y fue necesario entonces que se revelara al mundo otro hombre que trabajó en su humildad. Miren si no va a trabajar en la humildad estando en el campo con las ovejas. Él era uno más. Porque para ser humilde hay que trabajar. No hay que decir soy humilde, hay que trabajar porque se tiene que ver con las obras. Él trabajó en su humildad. Él trabajó en su corazón de adorador. Él no es solo, como decía la gente, sabía cantar o sabía tocar. Lo conocía a Dios desde la adoración. En otra tablet que tenía, que ya está pobrecita, obsoleta, tenía en la imagen de, ¿cómo se llama? La imagen de bloqueo, de pantalla, bueno, así. Una frase durante muchos años que decía, ser adorador es tenerlo a Dios como espectador de tu vida. O sea, ser adorador no es saber tocar un instrumento, cantar bonito, venir aquí, levantar las manos. Ser un adorador es saber que Dios te está mirando todo el tiempo. Ser un adorador es saber que Dios te está escuchando todo el tiempo. Ser un adorador es saber que Él conoce lo que estás pensando. Eso es ser un adorador. Y con eso, por cómo soy, estoy adorando a Dios. Y estoy alabando el nombre de Dios porque mis pensamientos son puros y santos. En cambio, si tienen cosas nocivas e iniquidades, lo que sube a Él no es adoración. Y no me sirve nada de cantar bonito si por mi mente tengo otras cosas apestosas. David trabajó en sus dones, porque los dones hay que tenerlos en ejercicio. Si uno no tiene en ejercicio los dones, ¿qué hace? Se oxida y después ya no sirve.
David trabajó en la obediencia, trabajó en su valentía, eso. Por lo tanto, así la iglesia tiene que trabajar para mostrar a Cristo de esa manera. Para que me vean y vean a Dios a través de mí, la iglesia tiene que trabajar en la integridad. Integridad es vivir en santidad en todo momento, donde me ven y especialmente donde no me ven. Y sobre todo en mis pensamientos y en mi corazón. Eso es integridad. La iglesia debe trabajar en su integridad, debe trabajar en tener un corazón de adorador. La iglesia debe trabajar en caminar en el propósito. Si yo hoy pudiera preguntar a cada uno, ¿estás caminando en lo que Dios te pidió, en lo que te asignó? ¿Conoces el llamado de Dios? La iglesia tendría que saberlo, todos tendríamos que saberlo y seguir trabajando en eso. La iglesia tiene que trabajar en eso para que entonces quien se revele al mundo sea un verdadero hijo de Dios ungido y el que va a hacer todo lo que el Señor dijo que hiciéramos. ¿Se acuerdan Isaías 61? Por cuanto me ungió el Señor y me mandó a esto y esto. Esa es la iglesia, esa es. Iglesia, tienes que mostrar a Cristo a través de tu vida. Debe revelarse a través de tu vida. Eso es que podés decir, soy cristiano y no soy solo un religioso. Soy un cristiano, paso para el otro lado. Me la juego siendo un cristiano, me la juego. Siendo un religioso, cualquier persona es fácil ser religioso. Es fácil, porque podés seguir una ideología o te sentás en un lugar, te golpea el pecho, está todo tranquilo, todo bien, pongo por ahí alguna cosita, pongo una musiquita y ya está. Fácil, súper fácil ser religioso. Ser cristiano no. Ser cristiano es otra cosa. No basta con venir a la iglesia, no basta con estancarse o sentarse solamente en un banco. Esto lo hace cualquier persona. Representante de Cristo es otra cosa, es hacer algo diferente, es hacer lo que Él hizo y más. Porque Él dijo, cosa que oído no oyó, ni oído, ojo no vio, ni oído escuchó, es lo que tiene preparado para sus hijos. O sea, aún mayores cosas podría ser la iglesia. Ese es el diseño de la iglesia de Dios. Eso es lo que Él mandó. Vivir en integridad y en obediencia a Dios, eso es ser diferente. Solo con cambiar tu manera de vestir o decir, bueno, ya no se me escapan tantas malas palabras. ¿Pensás que eso es ser cristiano? No. Viví en obediencia delante de Dios los 365 días del año. Eso es diferente, ¿no les parece? Eso sí es jugársela. Porque de verdad tengo que dar la nota, tengo que ser diferente, tengo que mostrar. Porque Cristo es superior, el Evangelio es superior, por lo tanto es algo diferente. Tengo que mostrar a Cristo a través de mi vida. Es a través de mí, dígalo, es a través de mí. Dígalo por fe. Es a través de mí que Dios se revela. O sea, Él muestra quién es a través de mí, eso estoy diciendo. ¿Te animás a decirlo? Él muestra quién es a través de mí. Entonces yo lo que diga, lo que haga, cómo me mueva, cómo piense, cómo me maneje, cómo decida, qué camino elijo, ¿lo estoy mostrando a Cristo o no? ¿Soy un bueno o un mal representante de Cristo? ¿Es así? Ese es el trabajo de la iglesia. ¿Y saben qué? ¿Hasta cuándo es esto? Hasta que todo el mundo sepa y cuando Él tenga que venir a buscar a la iglesia. Hasta entonces, como dijo el apóstol Pablo, yo prosigo a la meta. ¿Me es difícil? Sí. Incluso el apóstol Pablo dice, ¿cuántas veces te pedí que me quitaras este aguijón? Hay algo que me cuesta. Pero te digo, mejor no me lo quites para que yo aprenda a caminar aún en mi debilidad y confiar en Él. Porque aquí no estoy hablando de gente perfecta. Ninguno de los que estamos acá somos perfectos. Él es el único y cuando vayamos a la eternidad con Él recién podremos ser perfectos. Hasta entonces yo prosigo, yo no dejo, yo no abandono, yo no soy de los que retroceden, yo no soy de los que ponen la mano en el arado y se me ocurre de mirar atrás.
Yo no soy de esas personas. Que venga la tempestad, que venga la circunstancia. Ay, a mí yo soy, que a mí me vienen todos los problemas, más que cualquier otro. Bueno, que te vengan, si eso es lo que crees. Pero seguí adelante. Sigue adelante, que siempre en Dios hay una luz de esperanza. Sería peor que no lo tuvieras a Dios en tu vida. Sería ahí peor. Entonces sigo. Hasta que de repente alguien me vea y diga, ahí está Cristo. Ay, Señor. ¿Sabes qué lindo que digan eso de vos y de mí? Ahí está Cristo. Un fiel representante del reino. Un buen embajador de Cristo. Muestra a Cristo, hermano. Muéstralo a Cristo. Muéstralo a Cristo. Mira cómo está dormido. Muéstralo a Cristo. Mira, está dormido en serio. Muéstralo a Cristo, hermano. Muestra a Cristo. Muestra a Cristo. Muestra a Cristo. ¿A quién le gusta que le digan lo que tiene que hacer? A nadie. A nadie le gusta que le digan que tenga que hacer. Menos que se metan con mi intimidad y con mi integridad. Menos, a nadie le gusta. Nadie. Pero viene acá a revelarse este pequeño David diciendo, yo sé quién soy. Sé quién está conmigo. Así tenemos que mostrarnos ante el mundo. No es con la actitud de guerra, yo soy mejor que vos. No. Él sabía con quién se tenía que enfrentar. No es andar tirando la bronca a todo el mundo. David le tiró la bronca a Goliat, al enemigo, al verdadero enemigo. Y a veces el verdadero enemigo está aquí adentro. El que no me deja avanzar, el que no me deja crecer, el que sigo siendo un cristiano evangélico de 20 y tantos años, 30 y tantos años, 15 años, un día. Puede ser un día, puede ser el primer día que escuches acerca de Cristo, pero puede ser el día que Cristo se meta, se encarne en tus huesos, en tus músculos, en tu ser y sientas que no hay nada mejor que puedas lograr en la vida. Aunque consigas todo, pero no hay nada mejor que puedas lograr en la vida. De que alguien te mire y diga, está mostrando a Cristo. Es revelación de Cristo. Iglesia, es necesario que te reveles como iglesia, como lo que verdaderamente eres. No un juguete, no un ninguneo como hace este sistema. Vieron que hablan de la iglesia y como que todo gente tonta, como que gente loquita. Que me diga, yo no soy ni tonta ni loca. Yo sé en quién he creído. Yo lo sé. Sé lo que es capaz de hacer Cristo. Creo en lo que es capaz de hacer en las personas. O sea, si nos miramos, mira, si Dios, no sabré qué es lo que es capaz de hacer Dios. Me maravillo en el Señor en eso. ¿No te maravillas con lo que el Señor dice? En mí, sí. ¿Conmigo? Sí, conmigo. Decirlo es conmigo. Él lo que quiere es conmigo porque yo soy parte de la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Soy yo. No sé qué canción irán a cantar, pero me acordaba de un himno muy viejito que dice, muestra a Cristo. Muestra a Cristo, está hablándole a la iglesia. Iglesia, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad hasta que todos confiesen que Cristo es Señor. Esa es nuestra tarea, iglesia. Mostrarlo a Cristo hasta que todos sepan quién es Él. Hasta que toda mi familia sepa quién es Dios y qué es lo que puede hacer. Yo sigo mostrándolo a Cristo. Hasta que mis hijos sepan, hasta que mis generaciones sepan, hasta que los que me rodeen sepan lo que es Dios y lo que es capaz de hacer. Y lo que soy yo capaz de hacer en las manos de Dios. Eso es maravilloso. Es maravilloso. Muestra a Cristo, hermano. Revélate como lo que eres, un hijo. Dejen de dormirse. ¿Vieron cómo
Satanás los adormece porque no quiere que escuchen la verdad. Hay muchas personas, con la mayoría de las personas que hablo, por más que los vean que son muy bonitos y se arreglan, no sé, 90%, capaz que más, de las personas con las que hablo se sienten adentro tan poca cosa porque Satanás les mintió. Pero si yo hoy te digo, te estoy hablando una verdad, y estás tan acostumbrado y te predicó tanto Satanás a tu oído, que capaz que si Satanás te mienta y te sigue diciendo cosas malas de vos mismo, le crees, ay, estás despierto y te pones a llorar. Pero ahora yo te estoy diciendo, vos podés ser un representante de Cristo aquí en la tierra y te dormís. En el nombre del Señor, hablale. ¿Vieron que hay salmos en los que David mismo dice, alma mía? Se está hablando, es como decir, escúchame, presta atención. Unos cuantos acá se tenían que pegar unas cuantas cachetaditas. Escúchame, hablate hacia el espejo. Vos estás hecho para cosas grandes en Dios. Tu historia fue escrita desde el principio de todos los tiempos. ¿Y qué de eso alcanzaste? ¿Qué es lo que alcanzaste de eso? Pero esta es una nueva oportunidad de decir, de mirar al espejo y decir, vos estás hecho para cosas grandes, porque eres parte de la iglesia de Cristo, que es superior a cualquier cosa que pueda querer venir a establecerse en este sistema, en este mundo, con nuestros hijos, en nuestro trabajo. Él es más grande. La iglesia de Cristo es más poderosa. La iglesia de Cristo, si se levanta firme, es más poderosa que cualquier arma. Es más poderosa. ¿Por qué si no te acuerdas solamente cuando tienes miedo ahí de proclamar el nombre de Dios? ¡Ay, Diosito!, cuando tienes miedo. Proclámalo en todo momento. Sé un hijo, sé un embajador real, un verdadero representante del reino. Revélate, porque el mundo está esperando la manifestación de los hijos, o sea, de los verdaderos. Está esperando. Hay muchos que te están esperando que te reveles, que te des a conocer, así como le pasó a David. Hay cuantos aquí que están escondidos, con ministerios escondidos, con ministerios y dones dormidos. ¿Para quién lo estás guardando? ¿Para quién? ¿Estás haciendo tesoro de algo? ¿Por qué lo guardas? Móstralo. Decile al de la par, mostra lo que tenés. Mostra lo que Dios te dio. Mostra lo que Dios te dio. Hay gente que está esperando por tu vida. Pero hay que definirse. Esta es una de las palabras también que tenemos para este próximo año. Definidos. Y esto de revelarse tiene que ver con eso. Yo revelo a Cristo, pero si primero me defino con Él. Es así. Así que terminamos noviembre, empezamos el último mes del año ya, 2024. Y puedas tomarlo con esa actitud. El Señor toque nuestras mentes, cambie la actitud de nuestra mente, de nuestro espíritu, nos ponga en actitud de guerreros, en actitud de que sí puedo hacerlo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses. Pero todo, no dice algo, todo lo puedo. Pero yo no puedo, pero pastora, pero que mire, todo lo puedes, hermano, todo lo puedes. Sí, es posible. Si tantos lo hicieron, ¿por qué vos y yo no? ¿Por qué? ¿En qué podemos ser diferentes? La única diferencia con estos hombres que leemos en la Biblia es que tuvieron fe, que le creyeron a Él, porque al que cree todo le es posible, pero todo. Pero cambiar mi vida, sí. Ser un santo, sí. Vivir en integridad, sí. Ser un adorador, sí. Orar por alguien y que Dios se manifieste en su santidad, en su sanidad, sí. Todo lo puedes hacer, pero revela a Cristo, mi hermano, a Cristo. Es lo más importante que te puede pasar, la elección y decisión más importante que puedes hacer en tu vida. Elegirlo a Él por sobre todo, sobre la tormenta, sobre todo.
sobre todo, el primero, único, allá, arriba, top, Él sobre todo. Amén. Así que te quedan unos días de este año para seguir reflexionando sobre esto. ¿A quién estoy revelando? ¿A quién he revelado este año o mi vida entera? ¿A quién he estado mostrando a través de mi vida? Amén. Así que el Señor nos ayude. Vamos a orar. ¿Qué le parece? Vamos a orar porque la oración nos pone en ese estado de fe y de acción, de decir, quiero estar de ese lado. Así como ese David que dijo, yo voy a poder, yo en el nombre de Dios lo que voy a hacer. ¿Hay alguien en esta noche que se pueda parar solamente y decir, en el nombre de Dios yo lo voy a conseguir? El que lo piense así, dígalo, párese, en el nombre de Dios lo voy a conseguir. En el nombre de Dios. Represento a Cristo. Cierra tus ojos y decirlo en fe. Yo represento a Cristo. Represento a la iglesia verdadera, a la que se mueve en fe, a la que se mueve en santidad, a la que se mueve en victoria. Victoria sobre el enemigo, victoria sobre el pecado, victoria en el nombre de Jesús. Yo soy de los que no retroceden. Yo soy de la iglesia verdadera de Cristo. Hay una iglesia verdadera.